Pues bueno, muy buenas tardes, apreciables maestros. De nuevo, pues aquí cursando la segunda sesión para poder encaminar la materia Psicología de la Familia. Relativamente el día de hoy vamos a estar comentando, bueno, lo que nos falta todavía en revisión acerca de la familia, sobre la construcción y la sistematización de la misma, pero también va a ser de mucha importancia para mí que me expresen si tienen alguna duda, bueno, alguna otra observación acerca de la actividad número 2, que es la que sintetiza mucho el modelo práctico acerca de el modelo de intervención que vayan a ocupar dentro de este proceso de intervención en psicología de la familia. ¿Ok? Entonces, eso sí va a ser muy importante que me lo vayan como que exteriorizando, mencionando, diciendo, para poder ir pues prácticamente acompañándoles y diciéndoles qué función tiene cada uno de esos campos de estudio, cómo se pueden reestructurar, qué se puede ir desarrollando con cada una de ellas. En el libro relativamente vienen enfoques que ustedes pueden trabajar. Entonces, eso también es importante que lo vayan revisando porque son diferentes metodologías de trabajo, son diferentes funciones también de construcción e intervención. Entonces sería pues muy interesante también que ustedes vayan revisando qué es lo que pueden ir construyendo en esta parte pues práctica en función a la intervención con la familia, ¿ok? Entonces, pues prácticamente revisar todo esto, así como que encaminándonos a esta metodología y más que nada que vayamos fluyendo dentro de la neutralidad de la familia y que todo esto sea pues también muy constructivista, muy ad hoc a lo que ustedes quieran comentar y paulatinamente pues ir trabajando mediante este énfasis de análisis, ¿ok? Bueno, para no hacerlo más extenso, pues vamos a estar pues reintegrando toda esta apertura, todo esto que nos va a ir como que estructurando y aterrizando todo lo que hemos comentado hasta el día de hoy. Y prácticamente voy a regresar un poco a lo que comentábamos la semana pasada en función a los vínculos, en función a las alianzas y coaliciones y toda esta apertura que se tiene que estructurar en el término de la familia. Psicológicamente, si vamos a hablar de familia, hay una parte muy bonita que nos habla dentro de la tipología de familias, en cómo podemos revisar y comentamos un poquito acerca de cómo son las familias en la actualidad, desde lo tradicional, desde la actualidad, que hay una familia moderna que es la nuclear, que tienen a veces hijos o no, desde las familias que no asumen o no se asignan en una función de compromiso matrimonial, ¿no? Y cómo cada una de ellas nos van aperturando también todo lo que nosotros podemos hacer en función a la comunicación, a la distribución y a la conexión sistematizada en cada una de estas practicidades familiares. Aterrizamos mucho en la introducción del concepto de familia y la tipología de familia, porque después viene el campo de estudio, que es esto que ustedes van a ir procesando en el método de intervención. Entonces, aquí es donde sí es muy importante que ustedes tengan este ojo clínico, este ojo lineal, este ojo que tal vez es un poquito más humanista, para poder revisar alguna situación dentro de mi trabajo, dentro de la escuela, dentro de lo que esté pasando, identificar qué construcción familiar tiene, qué tipo de creencias tienen, ¿no? Porque es algo muy interesante. Cuando nosotros intervenimos dentro de la materia de orientación educativa con alguna persona, digamos un alumno, pues puede tener una estructura metodológica muy diferente en cuestión a cómo me educa papá, cómo me educa mamá y cómo es esta alianza con papá y mamá dentro de cada una de estas fundamentaciones, ¿no? Entonces, también es importante que ustedes conozcan la tipología de la familia porque eso nos van también acercando y también analizando la comprensión, la metodología y todo lo que se tenga que retomar a lo largo del procesamiento. A lo largo de toda esta epistemología, de toda esta historia, podemos conocer pues prácticamente la estructura de la familia tradicional, que es parte de lo que nos comentaba también el maestro Cuauhtémoc, de cómo era inclusive antes la educación dentro de la familia tradicional, que era una estructura muy autoritaria, a diferencia del día de hoy, que a veces es algo más permisivo, es algo más democrático, ¿no? Entonces, esta familia tradicional que nosotros podemos observar en la actualidad también con las y los pequeños, pues prácticamente se va evidenciando en un dominio muy significativo, que es la autoridad de papá, ¿ok? Siempre, en la familia tradicional siempre va a ser muy reintegrada a papá, y esto fundamentalmente a lo epistemológicamente del término de la familia, ¿no? Les comentaba yo antes que antes de hablar de patriarcado, del lado paterno, había una función del matriarcado,
¿ok? Porque la mujer era que relativamente se encargaba de la distribución, organización, crianza y manejo de la familia. Se le fue dando más, pues, potencialidad al lado masculino porque quien era quien salía a trabajar, quien pues, daba el gasto de la casa, ¿no? Entonces empezó a generar un poco más de potencialidad y hasta el día de hoy, pues, podemos hablar de un patriarcado por esta integración metodológica que, pues, prácticamente fue pasando dentro de la epistemología a la época actual. Entonces, esta familia tradicional va a ser muy controlada, pues, sujetamente por una imagen de un predominio masculino y hay una gran división dentro de la capacidad de, pues, prácticamente las labores de trabajo, ¿no? Mientras en la familia tradicional el hombre es el que se va a trabajar, es el que trae el dinero, es que se encarga de la seguridad de la casa, la mamá pues prácticamente se va generalizando a cumplir los papeles prácticamente de las labores del hogar y la crianza de los hijos, ¿ok? Esto también es algo bien importante también que vayamos retomando. Cuando hablamos dentro de una familia tradicional podemos ir encontrando cuestiones de afectaciones familiares dentro de ese sistema. Uno, si hay predominio masculino, va a haber violencia para con los hijos, va a haber violencia para con la madre, va a haber violencia en cuanto a estereotipos de género y va a haber como que una secuencia de separación por equidad de sexos, ¿no? Entonces, al hijo sí le doy, a las hijas no. Entonces, vamos como que revisando este panorama y es lo que comúnmente también podemos encontrar dentro del marco educativo. Entonces, esta apertura de poder conocerla también la familia tradicional también nos da una, pues prácticamente una visión más amplificada de poder conocer la estructura de algún alumno o alumna en el momento en el cual pues yo esté interviniendo, ¿no? Algo que también es muy interesante y en el sistema educativo también se aplica es la escuela para padres. Y en esta parte de la escuela para padres, y bueno, ustedes también pueden adaptar este medio de intervención dando tal vez alguna plática, dando tal vez algo colectivo, algo de sensibilización, que en su momento también les va a dar muy buenos resultados. Aunado a esto, hay una familia que prácticamente es la familia no convencional, que también es una parte donde en la actualidad ha cambiado mucho y se ha implementado como un campo también de estudio muy revitalizado, que nos dice que ya hay un acuerdo entre la mujer y el hombre, ya no es tanto como la tradicional, hay una función comunicativa, de diálogo, de toda esta parte de lo que se va integrando dentro del conocimiento y la capacidad de la mujer. Y también dentro de esta que no es convencional, hay una parte bien importante que nos dice que son mujeres que dedican muy poco tiempo a esta parte generalizada de la tradicional, que son las labores domésticas, sino que buscan un poquito más los aspectos relativos a la supervivencia, ¿no? También en la actualidad podemos comparar la tipología dentro de las familias que son nucleares, que es lo que yo les comentaba, dentro de la coordinación de una pareja que tal vez pueda tener sí un convenio matrimonial o no, o pueden estar en unión libre, ¿no? Estas pueden adquirir tal vez las características de ser padres biológicos o de adoptar o de tener una secuencia de crianza pues alternativa. También es interesante saber que en la actualidad, en esta etapa moderna, es relativo todo este cambio, ¿no? A veces hay hijos, no hay hijos, a veces se mantiene dentro de esta distribución. También viene como que un sistema dentro de las familias nucleares en la actualidad como una medida convencional en donde hay una apertura pues de equidad en cuanto al hombre y la mujer para poder también aperturar todo lo que se puede ir procesando. Hay una parte también de las familias que son monoparentales que prácticamente nos dice que hay una pues prácticamente integración del vínculo de la familia, que puede ser desde la natalidad, que puede ser desde la relación matrimonial, ¿no? Y porque puede haber como que una ruptura y otra vez otra reintegración. Y prácticamente también esto, a lo largo de todo este procesamiento y hablar de la psicología de la familia y esta tipología, nos vamos a dar cuenta que sí, relativamente vivimos una historia de construcción del sistema, pero prácticamente quienes salen afectados o hay una relatividad de cambio que pues en algún momento se puede alterar es para con los hijos, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a identificar que van a haber consecuencias para los hijos, va a haber una integración dentro de lo que podemos ir revisando
Y más que nada, en esta parte es donde nosotros debemos de tener como que la integración metodológica para poder ir remontando algún proceso de intervención temprana, ir viendo cómo es la función emocional y sentimental de las y los pequeños, e ir viendo también los estadios intermedios, esta funcionalidad también del procesamiento, en cómo yo puedo identificar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy procesando, cómo lo estoy haciendo y de qué manera puedo ir mejorando toda esta apertura dentro de las consecuencias que pueda yo identificar en la integración de la familia, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con la orientación familiar, con estas familias, pues es necesario tener muchos aspectos importantes, ¿no? La función principal que nosotros vamos a tener es de orientarnos para poder intervenir adecuadamente mediante algún conflicto. Dígase, bueno, del listado que yo les dejé para poder realizar la intervención, embarazo precoz, adicciones, cambios de conductas, divorcio, ¿no? Drogadicción, esta parte también de la desertación escolar, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad y la necesidad de informarle siempre a papá y a mamá eh, con qué frecuencia se van presentando también la tipología de conductas, de comportamientos, de integraciones fundamentales en la escuela. Algo que va a pasar y es bien relativo para poder identificar también las problemáticas en la escuela es que tenemos una vinculación con pares, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo identifico que en el salón de clases hay una persona que tiene o está ingresando al medio de las drogadicciones, si esa personita tiene un amigo, ¿qué posibilidades hay de que el otro amiguito se vaya vinculando y reintegrando? ¿No? Entonces, aquí nosotros tenemos que estar muy lineales porque en el grupo podemos ir viendo que sí tenemos a 30 alumnos frente al grupo, pero relativamente no sabemos cómo están coordinados cada uno y cada uno de ellos. Cuando lo identificamos es cuando podemos intervenir y también informar a las familias qué es lo que puede estar pasando, cómo lo podemos resolver, ¿no? Es también dentro de esta parte de lo que van a hacer en su proyecto de intervención, en esta parte del método de intervención, es cómo ustedes van a ayudar a estas personas a tomar una concientización acerca de lo que está pasando en un apartado general dentro de la problemática. También dentro de esta integración con la familia, nosotros tenemos la oportunidad también de ser muy empáticos y también de poder expresar, integrar y también ir como solucionando todo lo que nos va a servir dentro del medio de interacción. Algo que es muy relativo también acá es cómo nosotros podemos, dentro de esta capacidad de análisis de distribución, cómo podemos acompañar, cómo podemos ser tan emergentes, qué tanto puedo yo, pues prácticamente, pues se dice como un enlistado, pero cómo yo puedo ir sacando las características esenciales de la o el alumno para poder ir procesándolas para con los papás. También hay una apertura que se implementa, que es dentro de esta lógica que yo les mencionaba. En esta parte de lo sistémico, a veces hay como la alentación que nosotros tenemos para poder decirle a la familia de no tener una separación, pero ojo, aquí también es algo muy delicado. Yo les comentaba en la clase pasada que tuve una situación de un matrimonio en donde yo trataba de resolver, y pues no, a fin de cuentas opté por mejor un distanciamiento. Esta ruptura, esta separación aperturó a que todo se sensibilizara y contribuyera a algo mejor, ¿no? Hubo más unicidad, hubo más compromiso, hubo más aceptación al cambio y por ende el comportamiento y el resultado para con la o el pequeño pues fue algo más significativo, ¿no? Debemos también de tener como que la parte de ir promoviendo la cooperación dentro de lo que podemos ir implementando. También es algo interesante que orientemos a papá y a mamá a que acompañen a sus hijos emocional, sentimental, académicamente, porque relativamente sí sabemos que muchas veces, y bueno, más en la actualidad, vamos a encontrar mayormente a hijos de padres separados, a hijos de padres que tal vez sí están juntos, pero que pasan todo el tiempo trabajando, ¿no? Entonces, ahí también es como nosotros podemos abordar y también encaminar el procesamiento dentro de esta distribución. Dentro de esta parte entra el tema de las parejas que son convencionales o las familias convencionales que no mantienen un matrimonio, sino que están en unión libre.
que prácticamente va predominando en la actualidad porque es un sistema de adaptación, algo que se ha visualizado mucho hasta el día de hoy, en donde las uniones libres pues pueden ir adaptándose, pueden ir viendo todas estas estructuras, pueden tener diferentes finalidades, pueden cumplir el rol de tener hijos o no, y aunado a eso también la tipología dentro de la integración de la familia como una familia nuclear. Afortunadamente, hasta el día de hoy tenemos como que esta funcionalidad de poder ir identificando en el proceso educativo las diferentes problemáticas que relativamente se puedan ir presentando y abordarlo dentro de la distribución de la familia. También es importante que ustedes vayan informando acerca de cómo sería la vida si toman algunas estrategias los padres de separación, de distanciamiento, de intervención con las y los pequeños, y cómo nosotros podemos ir elaborando un marco conceptual, algo integrativo, algo que les va informando y les vaya pues, prácticamente otorgando la experiencia de ir resolviendo sus conflictos. Aunado a esto, también es importante que nosotros podamos ver a las parejas cómo se van recreando, cómo se van formulando y cómo también, inclusive dentro de esta funcionalidad, se van generando aperturas dentro de la distribución, ¿no? Entonces, hasta este punto, pues prácticamente el método introductorio, el método dentro de la realización y operaciones dentro del sistema familiar, nos va a ayudar a poder conectar cada uno de estos puntos, nos va a ayudar también a mantener una idea más significativa, algo más elaborado, algo mucho más estructurado, que en su momento también puede ser muy relativo y muy significativo para el cambio, ¿ok? Bien, me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna aportación, alguna elaboración de pregunta, alguna duda o algún comentario. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? Sí, profe, en relación a las familias, por ejemplo, en el nivel de secundaria, cuando se presentan problemas, más que nada ahí sobre separación de padres, es donde se da más en el nivel de secundaria. Aquí lo que más se trabaja en la escuela es en el apoyo del adolescente, porque presenta una crisis en donde él está como en juego, ¿no? Si se va con papá o se va con mamá o está en una disputa de la custodia del niño, ¿no? O de la niña. Entonces, a veces los mismos conflictos de los padres repercuten en los hijos, empiezan a bajar sus calificaciones, se vuelven más rebeldes, en ocasiones ya ni le toman importancia a las clases, nada más llegan, como quien dice, agarran la escuela como un albergue, ¿no? Nada más llegan, se cuidan y ya a la hora de la salida se van a su casa. Y si pasan mucho tiempo en casa solo, pues prácticamente no hacen nada, se dedican ya sea a salir o a pasear o a buscar un medio donde se distraigan de esa problemática que vienen arrastrando de casa. También se está dando mucho por acá, bueno, por aquí donde yo estoy, es que los padres son jóvenes y son padres que viven, como bien dice usted, en unión libre, empiezan a formar como un núcleo familiar y con el paso del tiempo, pues al no tener un vínculo como tal matrimonial, se separan, pero si tienen a un hijo, ahí es donde vienen las consecuencias, ¿no? En cuanto a lo que lo mencionaba hace rato, ¿sí? Entonces, no sé si es el mismo desarrollo de la sociedad, se están dando todos esos vínculos, o es porque depende también la situación económica que están viviendo cada familia, ¿no? Eso también puede ser otro de los factores, ¿sí? Y entonces el método que nosotros estamos trabajando ahí es sensibilizar al alumno, decirle, ¿sabes qué? Mira, tú no te pongas a ver si él es bueno o, o ella es mala, no, tú enfócate a tus estudios, aquí te vamos a apoyar, si quieres platicar, desahogarte, nosotros te escuchamos con todo, dijera uno, con todos los eh, más que nada su integridad, cuidando su integridad del alumno, ¿no? Tanto moral y físico, y también sentimentalmente, ¿no? Y así es como se está trabajando en nivel de secundaria donde yo estoy, prácticamente. Ok, maestro, aquí es algo bien interesante. Lo que usted nos menciona psicológicamente se conoce como desplazamiento emocional, ¿ok? ¿Cuál es esta parte dentro de la psicología integrativa en el desplazamiento emocional? ¿Ok? Si yo en casa veo que hay conflicto entre mis padres, toda esa emoción se me va cargando a mí, ¿ok?
estando en otros escenarios sociales, ¿qué va a pasar conmigo? Yo voy a ir cargando esa emoción y puedo pasarlo dentro de ese aspecto sociocultural, socioeducativo, en una función de vínculos de amistad, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante dentro de la distribución y metodología de trabajo del maestro Cuauhtémoc es esta sensibilización también para poder adoptar pues prácticamente la comprensión del alumnado, que es prácticamente esa es nuestra finalidad, y cómo podemos encaminarlas a resolución de conflictos. Obviamente, vamos a encontrar estilos de crianzas diferentes, vamos a ver divorcios diferentes, pueden ser esta parte del divorcio que sí es dentro de un marco legal, y luego se pelea guardia y custodia dentro del pequeño, eso afecta significativamente al hijo o la hija. Si es unión libre y hay hijos y mamá por lo regular es la que se lleva a los hijos, o papá porque hay una mayor adquisición de dinero, también se lleva a los hijos, hay una pues prácticamente alteración dentro de cada uno de estos vínculos significativos. Revisábamos también el tema, esta función de las alianzas y las coaliciones, ¿ok? Entonces, aquí también hay una problemática muy significativa. Muchas veces, y esto se está revisando mucho y se está retomando mucho en la actualidad. Muchas veces los hijos prefieren irse del lado del papá o la mamá, pero quien tiene más el sustento económico. Porque, ¿qué pasa? Tenemos un acceso a la tecnología, a muchas opciones virtuales, cosificamos prácticamente todo para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ir como que viendo todo esto dentro del estilo de crianza, cómo pasa dentro de esta formulación y estrategia que tal vez usa papá o mamá para poder aliarse y tener una coalición con las y los hijos, ¿no? Hablemos de un problemático sistematizado, separación de padres que tienen, no sé, un convenio matrimonial, ¿no? Hay un divorcio, se tiene que llevar un marco legal, se tiene que ir viendo guardia y custodia, y cuando los hijos ya son relativamente racionales y tienen más de 6, 8 o 10 años, siempre se les hacen estudios psicológicos para poder también tener, bueno, yo he implementado esta parte de las funciones psicológicas para identificar por qué se quiere ir con mamá, por qué se quiere ir con papá. Muchas veces en los estudios de diagnóstico sale, me voy con papá porque él me da la PlayStation, él me da la consola, él me da los teléfonos, con ellos tengo más dinero. Y con mamá, pues ella me ayuda con la escuela nada más, ella está conmigo y me da de comer. Y entonces ahí es donde vamos viendo la simbolización también y la estructura metodológica para poder intervenir adecuadamente. Obviamente, si estamos haciendo esta parte que se llama peritaje psicológico en un área que es muy significativa, y algo que es bien relativo, si nosotros trabajamos con los niños pequeños siempre nos van a decir la verdad, porque ellos son las personas más honestas. Si estás feo, te va a decir que estás feo. Si estás gordo, te va a decir que estás gordo, porque no hay como una simbolización en ellos. Para ellos todo es muy asertivo, es todo muy lógico. Entonces, si les preguntamos, ¿por qué quieres ir con mamá? Nos pueden decir, es que mamá me cuida y me quiere y me ama. ¿Y por qué no me vas con papá? Porque papá es muy agresivo, muy tosco y nunca está en la casa, ¿no? Entonces, es ahí en donde tenemos que marcar como que toda esta integración para ver el estilo de crianza y poder intervenir. Esto retomando en un estudio metodológico en una edad de 3 a 6 años. Relativamente, cuando ya enfocamos y ya actualizamos, ya es donde podemos identificar en edades de 6 en adelante por qué los hijos a veces se van por conveniencia con papá. Esto hablemos de un tema de divorcio, ¿no? Ahora, si hablamos dentro de una integración, alguna problemática de, no sé, retomemos alcoholismo, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que va a afectar el alcoholismo en la educación de las y los hijos? ¿No? Uno, aquí lo importante está, el alcoholismo, los niños y nosotros inclusive aprendemos mediante la observación, ¿no? Los hijos ven, observan, imitan, recrean, experimentan y si les gusta, pues ahí se quedan, ¿no? Lo mismo pasa con toda la sistematización que se puede reestructurar en el medio social. Con ustedes, bueno, acompañé a este grupo también con la materia de programación neurolingüística. No sé si se acuerdan de esa materia.
La programación neurolingüística también nos va programando dentro de todo lo que tengo a mi alrededor. Mi cerebro va trabajando, programo la acción, la replico y voy viendo qué es lo que estoy comunicando, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esta fundamentación con lo de la psicología de la familia. ¿Cómo yo puedo observar, cómo yo puedo integrar, cómo yo puedo ir revisando todo lo que estoy implementando en familia? Pero más que nada, cómo yo voy interviniendo y también cumpliendo el rol de orientador para poder sustentar aquello que yo quiero trabajar. Entonces, el alcoholismo, obviamente, y algo que también significativamente pasa, y esto, la verdad que hay un grado dentro de distribución de consumo, integración, dentro de acceso de los pequeños al alcohol, hacia el tabaco, las drogas, que al día de hoy ha sido muy complicado. La tasa de violencia también dentro del enfoque social ha aperturado a que todo el sistema familiar al día de hoy se esté desestructurando mucho, ¿no? Anteriormente, inclusive a veces se busca como que prácticamente regresar a la educación, a la posición dentro de la familia tradicional. Si se dan cuenta, en la familia tradicional obviamente estaba esta función que también no era tan bonita dentro del enfoque donde el hombre tenía el poder, el hombre tenía la capacidad, el hombre decía qué hacer, qué se va a hacer, cómo, cuándo, ¿no? Y se le da privilegio a los hijos, a las hijas no tanto, ¿no? Entonces, aquí también viene como que un pro y un contra, ¿no? Pero la familia tradicional de mucho tiempo se puede ver reflejada en la calidad de hijos en la actualidad, que son profesionistas, que algunos no tienen algunos malos vicios, ¿no? Pero ahora la tecnología, la verdad que nos ha acompañado durante nuestro desarrollo hasta el día de hoy, en donde tenemos acceso a todo. Y como somos seres que nos gusta ser influenciados por todo lo que tenemos en nuestro medio externo, pues con mucha facilidad nos pueden anclar a algo que no nos beneficia, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes? Inclusive aquí ya entra este tema también que es muy ad hoc a mi especialidad, que es la sexología. ¿Por qué creen ustedes que al día de hoy podemos ver a adolescentes con embarazos precoces, con esta parte de embarazos prematuros? A qué creen que va aunado esto? Retomando el tema de familia. ¿Ok? Y es como también preguntarles a ustedes, si ustedes son padres de familia, ¿qué tanto platican de la sexualidad con las y los pequeños? Maestro Cuauhtémoc, a ver. Bueno, uno de los factores puede ser la misma desintegración de la familia, separación de padres. Otro, como les decía usted, el alcoholismo. El alcoholismo también es un factor para las jovencitas porque huyen de su casa, ya sea que reciban maltrato porque el papá llega borracho, golpea a la mamá o hace cosas o no les da una alimentación o no les da pues para la comida, ¿no? Entonces ellos también buscan como salirse, ¿no? La otra también es mucho la influencia de los medios. Si se dan cuenta que hay programas donde ya jovencitas están viviendo una sexualidad y eso lo imitan también los muchachos, ¿no? Tienden a imitarlo y a decir, bueno, yo también quiero vivir esa parte, pues. Pero lo que no dicen, ahora sí, esa parte donde se proyectan los medios es o sea, bueno, si vas a vivir una sexualidad, pero vívelo de esta manera, con cuidado, ve un chequeo médico, no sé, un tratamiento en donde no puedas tener embarazo, de las enfermedades que posiblemente puedas tener, ¿no? No lo ven, no se da. Entonces ellos adoptan esa parte y entonces cuando vienen los embarazos no deseados. También se dan en familias conformadas. Yo no lo voy a decir que no, sí se da, también se da. Pero ahí también influye a veces también que el padre o la madre no aconsejan a sus hijos. Eh, Suele suceder, bueno, en el medio donde estoy en secundaria, que son muy pocos los padres que hablan con sus hijos sobre la sexualidad. Y una sexualidad, vamos a llamarle con sus palabras correctas, ¿no? Y hay otros que como que para tocar ese tema a veces hay que tener el modo de cómo decirlo, porque a lo mejor el joven lo ve o lo malinterpreta, ¿no? Entonces, son cuestiones que están sucediendo y bueno, son los casos que he visto ahí en secundaria y son los casos que se dan más, sobre todo en niñas que ya están por terminar la secundaria y están en la prepa. Y cuando vienen a ver su realidad, cuando ya están embarazadas, lo que ellos veían un mundo color de rosa, se les viene abajo y empiezan a ver una realidad
que ellos no esperaban tener, ¿sí? Esa sería mi opinión. Ok, muchas gracias, maestro Cuauhtémoc. ¿Alguien más? A ver, maestra Anaí. Bueno, retomando lo que dijo el maestro Coctemo, es cierto, y también a base de que en nuestras casas a veces no hablamos de sexualidad, el papá y la mamá les da vergüenza hablar de eso, ¿no? De que ¿por qué voy a hablarle de mi hijo de cosas que la escuela le pertenece? Y eso no es solo la escuela, sino es una ayuda entre casa y escuela. Y tal vez eso es lo que influye mucho, y aparte, como dicen mucho, la desertación de esas casas ocasionan golpes, a veces hay familias que tienen mucho conflicto de, no sé, de alcoholismo, de drogas, hoy en día hay más las drogas que el alcoholismo, y eso ocasiona que a veces cuando llegan los papás alcohólicos o las mamás o no sé, pues los niños se espantan y yo no quiero vivir esta vida y se escapan y se van de casa y se van con el novio o la novia y eso deserta de que queden embarazadas porque no les ayudaron o tienen otra, ¿cómo se le puede decir? Desvío de su vida y ya empiezan a tener un embarazo precoz y eso ocasiona también muchas cosas a su salud de la niña porque a veces uno no retoma de que cuando se embarazan muy jóvenes ellos dan peligro de su vida, no están maduramente físicamente. Eso ocasiona que las embarazadas mueran y el bebé quede ahí. Y ahorita se está retomando porque no hay una educación adecuada en los papás. Eso sería mi punto, maestra. Ok, muchas gracias, maestra Anaí. Algo que es muy significativo dentro de todo este tema de los embarazos, dentro de esta parte precaria, de los embarazos precoces, es cada una de las relatividades que se pueden ir procesando. Pasa comúnmente, ¿no? A veces los embarazos no deseados o esta función es dentro de la cronología, dentro de la base evolutiva del ser humano, ¿no? O sea, tenemos que llevar una etapa de desarrollo para poder ir retomando como que esta funcionalidad de qué es lo que me está pasando biológicamente, cómo están mis hormonas, cómo está mi trabajo de mi cuerpo, ¿no? En secundaria es prácticamente, y es un sistema, el maestro Cuauhtémoc puede asegurar, iniciando secundaria y finalizando secundaria es una etapa en donde hay vínculos amorosos, afectivos, vínculos de exploración, ¿ok? Aunado a esto, si se dan cuenta, todo lo que comentamos y relativamente procesamos en estas dos pequeñas aportaciones son vinculadas a la familia, ¿no? Si está separada, bien, si vivo en una función, no sé, digamos, mi papá y mi mamá se separan y no tengo la imagen paterna, soy una menor de edad, prácticamente voy a buscar consuelo de alguien que solvente o cumple el rol de mi papá, ¿no? Entonces, es ahí donde también esta función de las constelaciones familiares van como que agarrando como que una puntualización sobre este procesamiento. Ahora, comúnmente pasa, sí, papá y mamá pueden estar juntos, pero si se dedican todo el día a trabajar y soy hijo único y tengo el espacio de la casa libre, pues es muy fácil para mí invitar a una amiga, a la novia a la casa, porque sé que nunca van a llegar y cuando van a llegar, pues yo ya no puedo salir de la casa y estar ahí normal. Entonces, damos muchas aperturas para que las y los jóvenes hasta el día de hoy puedan ir como que experimentando una serie de cosas, ¿no? Y cuando nos vamos a dar cuenta, pues es donde, ¿qué pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿No? Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que ir puntualizando cada una de estas aperturas, toda esta función significativa. Un punto importante que menciona usted, maestra Anaí, es dentro de la educación sexual integral, que sí, es función como docentes, pues retomar el tema de sexualidad, pero obviamente es vinculada también con la educación sexual que los padres también implementan para con los hijos, ¿no? Que es un tema muy relativo, es un tema muy importante. Lamentablemente, hasta el día de hoy, en primaria se ha escuchado temas de sexualidad, de los pequeños, hacen mucho aquí en San Cristóbal, retomó mucho una primaria, ¿no? Entonces es en donde vemos el simbolismo dentro de la familia. ¿Qué es lo que está haciendo la familia? ¿Por qué está pasando esto? ¿No? Es ahí donde debemos ir trabajando mucho con la puntualización hacia estas, pues prácticamente problemáticas familiares
que en su momento van a ir afectando, uno, a los alumnos y alumnas, hijos, hijas, pero prácticamente hacia con nosotros también dentro del ámbito educativo, porque somos los principales en coordinar el grupo, en estar al pendiente frente al grupo, y más que nada también debemos tener esta función de poder orientar, de poder retomar y también ampliar mucho esta apertura cronológica, ¿ok? Y aunado a esto, también es ir acompañando desde el aspecto sociológico, desde el aspecto económico, desde el aspecto educativo, sentimental, en cómo voy interviniendo, en cómo voy monitoreando cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, imagínense, dentro de estos temas que ya estamos revisando como problemáticas dentro de la integración en familia, hay una apertura para poder ir comprendiendo y poder ir acompañando. ¿Ok? Pues bueno, voy a cerrar esta sesión, conéctense en la misma liga para ya ir retomando prácticamente los enfoques para poder ir acompañando los procesos de intervención. ¿Sale, vale? Nos vemos en menos de un minuto. Bien, pues bienvenidos a esta segunda sesión para ir retomando el contenido temático. Bien, estamos comentando ya extensivamente todo esto, ¿no? El texto que yo les compartí viene con una función de modelos y algunas técnicas para poder intervenir en esta parte de la orientación familiar, algunas problemáticas o funciones metodológicas para poder encaminar, pues prácticamente el procesamiento de intervención con alguna problemática familiar, ¿no? Estamos retomando ahorita, bueno, ya comentamos un poquito acerca de, bueno, esta parte de la sexualidad, del alcoholismo, algún divorcio, y cómo eso pues puede ir como que afectando también la metodología y distribución y conexión dentro de la familia. Em, a mí sí me interesaría, pues prácticamente a modo de bosquejo, no como algo muy representativo, escuchar, bueno, ahorita ustedes tres, bueno, maestras y maestro Cuauhtémoc, ¿cómo trabajarían el tema, no sé, de sexualidad, de drogadicción, de separación o divorcio, en función a sus capacidades como educadores? No sé, ¿qué harían ustedes como método de intervención para poder, pues, acompañar esta parte de la problemática que puedan tener, pues, en una situación de vida, ¿no? Seamos algo explícito. Me gustaría ir como que retomando mucho esta función de qué es lo que ustedes podrían procesar para poder resolver algunos de estos conflictos. Obviamente, el maestro Cuauhtémoc nos mencionó esta parte del divorcio, que es lo que hacen también dentro de la sensibilización, expresión de sentimientos y emociones, desde el acompañamiento y dentro de esta parte del monitoreo de las y los alumnos. Pero, ¿qué creen ustedes que podrían también realizar para poder intervenir dentro de un marco metodológico? Piensen, no sé, en alguna otra problemática que ocasionalmente se presenten en las familias, ¿no? Bueno, ahorita ya retomamos esta parte de embarazo a temprana edad, ya comentamos un poquito del alcoholismo, esta parte del divorcio, la parte integrativa dentro de guardia y custodia, que es lo que relativamente afecta con las y los pequeños, pero ¿qué otras opciones tendrían ustedes para poder intervenir en una función educativa en esta parte de la orientación familiar, pero dentro de la función educativa, perdón, ya estoy ingresando factores, bueno, que también es algo relativo a lo económico, porque también es, bueno, y también entra esta función dentro de lo económico, porque la pobreza también hay una desertación de la escuela, no hay alimentos en casa, hay una disminución en la potencialidad dentro de las y los pequeños, y porque familia, bueno, lo económico siempre se va haciendo algo ruptuoso cuando papá o mamá no está, o fallece algún familiar, o fallece mamá o papá, eso también va integrando la función económica. Entonces, a ver, bueno, antes de iniciar con esta parte de los modelos, me gustaría escuchar algo que a ustedes pues les interesaría trabajar en esta segunda actividad que es prácticamente el programa de intervención. ¿Ok? ¿Quién dice yo primero? A ver, maestro Cuauhtémoc. Sí, mire, más en adolescencia, ¿no? ¿Cómo comenzamos nosotros? Primero diseñamos el taller, qué son los puntos que vamos a tocar. De ahí nos repartimos los trabajos, alguien hace folletitos como para los alumnos. Eh, a veces hay maestros que trabajan y ¿cómo se llama? Y hacen como infografías o carteles que hablan sobre la sexualidad
las consecuencias, los embarazos no deseados, las enfermedades, la violencia, porque también existe dentro de la misma sexualidad, y sobre todo cerramos con un tema que decimos, no te calles, ¿ah? Si presentas algo. Platicamos con los jóvenes. Cuando detectamos cuáles son los jóvenes que tenemos, vamos a decirle como una problemática muy difícil, entonces es cuando citamos a los padres. También se les hace la misma plática, se les dice, se les orienta y ahí sí ponemos mucho énfasis. Papito y mamitas, préstenle más atención a sus hijos. Ellos traen un sentimiento que puede ser como una bombita que puede detonar en cualquier momento y entonces vienen todas esas consecuencias, ¿no? Entonces, así trabajamos nosotros en secundaria, en lo que es nivel de secundaria. Yo soy docente de matemáticas, soy muy poquito, yo lo que más veo ahí son estadísticas en cuanto a los índices de embarazos no deseados, la misma enfermedades y todo, ¿no? Pero hay bueno, en la escuela donde estamos nosotros hay un área que se llama USAER, Unidad de Atención. Sí, entonces ellos se encargan de hacer esa parte, nos piden apoyos de vinculación con ellos y, por ejemplo, el maestro de español se encarga de hacer infografía, el maestro de historia hace una historia relevante de cómo ha evolucionado la mujer y las consecuencias que ha tenido, y al igual de en la crianza, ¿no? Cómo ha cambiado. Y así cada uno va aportando ciertas ideas. Y al finalizar se hace como una muestra pedagógica de los trabajos que se han hecho y eso también ayuda o impacta también a los mismos muchachos porque se llevan un trabajo que ellos mismos realizaron y conocen una realidad que se está viviendo en la escuela, ¿no? Esa sería mi participación. Ok, maestro Cuauhtémoc, y dentro de esta distribución también es muy interesante cómo van abonando. Yo no sabía que usted era el maestro de matemáticas y esto, entonces he escuchado sus aportaciones y se ve como que es una secuencia dentro de ética y valores, esta parte integrativa dentro del contexto social, pero es muy interesante, ¿no? Si usted relativamente dentro de este profesionalismo integrativo dentro de las matemáticas hace todas estas conceptualizaciones, pues se siente y se puede observar que es un trabajo muy significativo. Ahora bien, ¿cómo podemos aterrizar todo esto? Una, las didácticas que van manejando también es una herramienta muy bonita para poder ir procesando. Algo que tal vez es muy sistematizado y también es muy dentro de que todo quede en el espacio educativo es, voy viendo la situacionalidad dentro de los pequeños, ¿ok? Ya con el problema muy extensivo, pues ya llamamos a los padres, ¿no? Aquí relativamente sería trabajar desde la primera inicialización con la triada funcional, que es docentes, alumnos y padres de familia. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces sí se puede trabajar dentro del espacio educativo, todo este campo de intervención, pero ojo, a veces los pequeños, las y los adolescentes, y regreso a esta parte de los vínculos y las coaliciones, a veces le contamos a mamá, a veces no le contamos. Le contamos a papá y a veces no. Entonces, debemos, y lo que les mencionaba yo hace un momento, por lo regular las escuelas tienen orientaciones dentro de las juntas directivas, hacen reuniones con los docentes para ver la potencialidad de instrucción de los alumnos. Cuando se identifica un problema, es muy importante hacerlo extensivo y alusivo con todos los papás. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos también dando una secuencia de análisis. Significativamente va a pasar esto. ¿Ok? Si yo informo a los padres que está pasando tal vez alguna tipología de cambio, alguna reestructuración o algo que está detonando una problemática en la escuela, en automático, si son padres que son muy sensibilizados, van en la reunión, escuchan, atienden y llegando a casa, pues pueden aperturar la plática con las y los hijos, ¿no? Oye, ¿cómo crees que está pasando esto? ¿Te está pasando a ti? Le dan como que una apertura y una conexión a que eso sea simbólico y vayan aterrizando la idea. Otra cosa también es cómo se unifica y si desde un inicio se va trabajando en esta metodología, pues va a ser un poquito más sencillo también trabajar ante algún conflicto educativo, ¿no? Los comportamientos son muy habitualizados hasta el día de hoy. Podemos encontrar a padres e inclusive también dentro de la función del ojo clínico está como observar
¿Qué pasa con los papás cuando se les menciona y identificar qué tipo de crianza tienen? Pueden ser padres que están criando a sus hijos dentro de lo tradicional, que son democráticos y llegan a un acuerdo con las y los hijos, que son, no sé, muy dentro de estos padres que son permisivos, ¿no? O dentro de la misma función de los padres autoritarios, ¿no? Entonces, es como que ir revisando también esto y qué es lo que yo voy procesando dentro de alguna problemática educativa, ¿no? Esta parte también es muy interesante. Esta parte del texto nos menciona terapias que nosotros podemos ir pues prácticamente representando. Hay una que es la de Reich Institute, que es la de el enfoque mental. Esta terapia familiar, pues prácticamente empieza a consolidar mucho como funciones patológicas. No la veo tan habitualizada yo porque es como que, pum, encontrar el punto que está enfermando la familia y tratar de resolverlo, ¿no? Porque es como una fundamentación. Me gustan más los siguientes enfoques dentro de lo estratégico. ¿Qué estrategias hago yo en la terapia familiar para poder intervenir? Como esto que nos comenta el maestro Cuauhtémoc. Dentro del ejemplo del maestro Cuauhtémoc también entra este enfoque que es lo comunicativo, de cómo vamos ampliando las extensiones de qué es lo que está pasando y cómo podemos involucrar a papá y a mamá. Está una función que es la escuela de Milán, que también es muy bonita porque va reintegrando también la capacidad de emociones dentro de la distribución de familiar. Está el enfoque de la terapia narrativa, que es algo integrativo a lo comunicacional, pero en esta construcción narrativa se encarga de ir procesando prácticamente el contenido o el procesamiento de la familia. Está la última, que es la de la familia de la terapia estructural, que esta también se encarga de ir viendo cómo se está sistematizando el orden familiar y cómo también cada una de estas integrantes de la familia van abonando y construyendo algo dentro de esta formulación. Entonces, estos modelos y técnicas dentro del texto, que ya está terminando el libro, nos mencionan estrategias, nos mencionan todo este procesamiento, nos mencionan algunas pues entrevistas lógicas, algunas prescripciones, nos dan apertura también a algunas funciones terapéuticas dentro de las estrategias y técnicas a trabajar. Entonces, ahorita quiero escuchar a las demás compañeras para ir viendo su procesamiento y también ir anclando más o menos a qué modelo integraría esto. El del maestro Cuauhtémoc pues, estaría muy ad hoc a esta función de los modelos comunicativos, estructurales y mucho lo estratégico, ¿no? Entonces, pues en algún momento se puede dar una revisada sobre estos modelos y técnicas que están ahí y cuál le abone o le estructure mucho para poder ocupar en su desarrollo del programa de intervención, pues puede ocupar alguna de esas técnicas. ¿Ok? También queda la apertura de que si no quieren usar ninguno de esos modelos o técnicas, pues también desde el procesamiento individualizado, lo que ustedes crean que puedan ir trabajando, también queda muy bien aperturado. ¿Ok? Maestra Anaí, maestra Isela, maestra Lupita, ¿alguien de ustedes quiere comentar? Bueno, aquí también ya Eh, sería como la chance y la oportunidad de que me comenten tal vez el programa de intervención que ya quieren hacer. Maestra Isela, hola, sí, hola. sí, buenas tardes. En mi caso, maestro, pues yo tengo mucho contacto directo con las madres y padres de familia porque estoy en el nivel preescolar y de las situaciones que más están marcadas son los problemas de divorcio, son la deserción escolar y problemas de conducta. Eh, y todo eso va enlazado porque son muchas mamás, niños se separaron de sus parejas y se los dan a las abuelitas. Yo creo que va más enfocado a trabajar con los propios padres. Sería esta la terapia. El enfoque yo siento que, bueno, en mi caso, que son muchos casos en, en en particular comunicacional, este, digo, como que va más acorde a esa situación, ¿no?
Ujú. Ahí, por ejemplo, en la escuela tenemos nosotros las maestras de Saber que igual nos apoyan con pláticas y se les da cita a las mamás porque llegan una vez a la semana, para que pues les hablen sobre el contexto familiar, las situaciones por las que están pasando, pero la incidencia es la misma, o sea, casi siempre es la misma, son las separaciones, el divorcio, no llevan a los niños, ese ausentismo se nota muchísimo. eh, y pues más que nada es el conductual, el de divorcio y la deserción escolar. Es lo que más me enfoco en las problemáticas que he encontrado dentro de lo que es la escuela. Ujú. Perfecto, maestra Estela. Y aquí es otro contexto también muy interesante. Cuando nosotros retomamos la etapa de preescolar, es en donde simbólicamente los niños son más representativos en justo esto, las funciones conductuales, esta función dentro de la integración educativa y adaptativa. ¿Por qué? Si estamos hablando de, bueno, en esta etapa es muy significativo la etapa de los divorcios. Porque significativamente el pequeñito va a llegar, mamá y papá se van a separar, ¿no? Y son tan reales y tan tajantes, por eso les decía hace un momento, los pequeñitos de preescolar son bien honestos porque nos dicen la verdad como son, ¿no? Son bien subjetivos, son muy honestos y tienen toda esta integración. Ahora bien, el enfoque que sí, Sí, muy efectivamente usted le ha otorgado a su programa de intervención es justo esto, el enfoque comunicacional. En cómo nos, inclusive entra mucho el enfoque estratégico porque también es cómo estratégicamente yo puedo ir interviniendo y orientando educativamente a papás y a mamás sobre el sistema familiar. Si algo nosotros vamos a poder enderezar es justo en esta etapa, en la etapa de preescolar, porque es cuando los pequeños todavía están descubriendo y redescubriendo su potencialidad individual, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros podemos más, los hijitos, pues los pequeñitos siempre van a ser como las esponjas, como siempre lo he dicho, van a absorber todo, van a absorber todo y son tan inteligentes que eso mismo lo van a ir ocupando dentro de su estructuración. Hay algo que se llama, dentro de lo que les decía, dentro del educativo de Vygotsky, que se llama aprendizaje constructivista, que es este lineamiento pues prácticamente que nosotros podemos inducir. Ojo, aquí también lo interesante es cómo podemos trabajarlo con papá y con mamá. ¿Ok? Porque obviamente siempre va a haber un acuerdo común, siempre se debe de trabajar dentro de esta metodología. Es aquí en donde entraría mucho el enfoque estratégico para poder involucrar a padres de familia, a trabajar con las y los pequeños, a ir viendo la función didáctica que también pueden ir procesando y cómo esto va a ir abonando y va a ir construyendo mucho la apertura al cambio significativo con las y los pequeños, ¿no? Por eso les decía yo hace un ratito también, este, sí, maestra, a ver, le escucho antes de que inicie. sí, también muy importante ahí en lo que usted comenta, el trabajo con mamá y papá, hacer esa comunicación, ¿verdad? En poner reglas y límites muy claros en esta etapa, porque ellos apenas están aprendiendo cómo comportarse dentro y fuera de casa, porque son tan inteligentes que no, ellos saben dónde actuar y cómo manipular y qué hacer, con mamá y con papá, hasta con las abuelitas, y quieren hacer con nosotros como docentes, quieren hacer ellos la misma manipulación que en casa. Entonces se topan que en la escuela, en el aula, están las reglas muy claras de lo que debe y no podría hacer para que no vaya a perjudicar a otros niños. Entonces sí encuentran este choque de esos límites. Entonces sí, como que se rompe en ellos esa, esos ideales y se le da esa estructura de reglas y límites a todos los alumnos y con los papás también. Claro, y algo que es muy interesante, se rompe prácticamente la estructura metodológica, ¿no? Entonces, si nosotros comunicamos algo, ¿qué va a pasar con los pequeños? Los pequeños siempre van a decir y van a ir viendo factores positivos y negativos, siempre van a encontrar, ¿no? Entonces, si en la escuela ven que hay límites y reglas y en casa no, pues entran como que, entonces, ¿qué? ¿A quién le hago caso? ¿A la maestra, a mi mamá o a mi papá o a mi abuelita, no?
Entonces, si veo que la maestra no me hace caso en el berrinche, en un comportamiento que hago en casa y ahí sí me lo aceptan, me lo toleran, es ahí en donde nosotros debemos de buscar la estrategia de poder comunicar. Por eso le decía que entra mucho este modelo con enfoque estratégico y comunicacional para poder accionar eso y trabajar coordinadamente con las y los papás, ¿no? Porque es muy relativo todo esto, la verdad es algo muy interesante. Hay Sí. una función psicológica que se le llama el niño emperador, que inclusive es el niño que es pequeñito y controla los papás, ¿no? Sí, Entonces es donde también podemos ir observando toda esta potencialidad y cómo desde pequeños empiezan a integrar toda esta potencialidad. Ahora imagínense que ese pequeño vaya creciendo cronológicamente a una edad dentro de una etapa inicial, a una edad de la adolescencia, a la juventud, va a estallar, ¿no? Entonces es donde sí. nosotros tenemos que ir como que revisando todo lo que tenemos que ir procesando para en su momento también poner nuestra semillita y generar buenos frutos. Entonces sí, está muy bonito su enfoque, qué bueno que hay variedad dentro de alguien de secundaria, dentro del preescolar, y pues si hay media superior también estaría genial. Ok, muchas gracias, maestra Isela, no sé si quiera comentar algo más. No, eso es todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Maestra Anaí, maestra Lupita, ¿quién dice yo? A ver, maestra Anaí, ya por último la maestra Lupita. Yo estaba viendo un caso familiar mío. Quiero llevarlo a cabo porque es ya alguien adolescente con su mamá. Tienen conflictos de comunicación y como hoy en día veo que las mamás y los papás trabajan mucho, a veces no hay esa atención adecuada para los adolescentes. Entonces, él tuvo tantos conflictos y como decía en los modelos que nos llevó, creo que el que voy a yo dar es el narrativo porque ahí va a base de que el muchacho escuchó varias conversaciones de que tú no debes de ser el que debes de llevar las riendas, tu mamá está trabajando, tú eres adolescente y vivir la vida. Y entonces, como si muchas cosas le entró en el chico y entonces dijo, ah, no, se puso rebelde, ya no quería estudiar, ya no quería esto, ya no quería lo otro, con que ganas terminó la preparatoria y su mamá pues no sabía qué hacer porque decía, bueno, yo no tuve el error o yo pensé que hice todo bien y todo, conflictos, hubo violencia, casi le pegaba a la mamá, una actuación ya muy, muy, pero no se pudo ver esa comunicación entre ellos y decían, no, es que ella tiene la culpa, y entre ellos, y a base de eso, había una niña más chiquita que estaba era su hermanita, y lo escuchaba todo. Entonces, ella pues no tenía nada, o sea, ellos peleaban, y a base de todo esto, no es una mamá soltera, ahí como decía, hay una familia que interviene en lo que es relación a base ¿cómo se llama? De que tiene un padrastro y a veces no hay comunicación adecuada de ello. Entonces, hay muchos factores y dije, bueno, ese caso sería bueno para la solución que le dieron, como decía, hay pautas en el narrativo y la solución que le dieron, cada quien fue por su camino aparte y no hubo una solución ahorita, una comunicación, se están dando ese tiempo. Ok, maestra Anaí. Entonces, aquí también vemos un caso muy selectivo y también esto, no retomamos mucho el tema de familia, la sistematización de hermanos, ¿no? Pero algo que es muy secuencial también dentro de la función de la psicología de la familia es que vivimos condicionados también, ¿no? Pero obviamente debemos de ver mucho la estructura y la metodología de lo que estamos trabajando. Les voy a decir un ejemplito muy rápido. Ahorita regreso a esta parte de el enfoque contigo, maestra Anaí. En esta parte de las constelaciones familiares trabajamos la sistematización, la integración y la visualización de cómo está estructurada una familia. Bien. Uno, hay muchos puntos a abordar, como bien lo mencionaba usted, maestra Anaí. Uno, separación. Otro, crianza en una integración de madre soltera. La otra función, desbordamiento de los hijos y potencialidad por una posición de mandato de género, porque, ojo, el primer hijo mayor fue varón. Entonces a él le otorgan, tú debes, tú debes, tú tienes, tú debes, tú debes, tú tienes, ¿no?
Ahora viene la función de la más pequeña, que tal vez sería una función integrativa. Esto siempre es muy relativo, pero dentro de la función comunicacional y esta función narrativa que muy asertivamente también ha expresado usted, maestra Anaí, entra lo que escucho, lo que proceso y cómo voy a acompañarlo. Ahora, hay otro factor que también va estructurando esa familia. Si se dan cuenta, es un sistema que va funcionando, bueno, básicamente se va adaptando. Desde matrimonio, matrimonio con un hijo, matrimonio sin papá, matrimonio solo con mamá, matrimonio ahora con otra pequeña y ahora el matrimonio de mamá soltera con 2 hijos, matrimonio con un papá, pues prácticamente no coordinado con la función sanguínea de los hijos y llega siendo padrastro, ¿no? Entonces, ahí es donde también vemos toda esta base integrativa y evolutiva que ha llevado a esa sistematización de familia. Algo interesante que se trabaja mucho en condicionamiento, hablando de la psicología conductual, es cuando tenemos un hermano grande y a él le damos relativamente una función de estímulos y adquiere una respuesta, bueno, pasa, ¿no? Bueno, aquí les voy a contar un poco de lo que a mí me pasó en la estructura familiar. Yo tuve un hermano mayor, que es 2 años más grande que yo. Él siempre fue bien rebelde, bien revoltoso, él siempre se pegaba en la primaria, en la secundaria, en todos estos sistemas, ¿no? ¿Qué pasaba comúnmente con mi hermano mayor? A él lo castigaban, él sí llevaba muchas cosas que no eran tan positivas, y yo al observar y siendo menor, ¿qué pasaba conmigo? Decía, si yo hago eso, a mí me va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, cambiaba mi semblante, cambiaba mi estructura, ¿no? Y retomando esta parte dentro de la exposición que usted me menciona, maestra Anaí, pues simbólicamente a veces las y los pequeños pueden observar a bien lo que tenga como estímulo con algún mayor o un hermano mayor o a negativo, ¿no? Si es algo que me va a causar conflictos, puedo retomarlo o no, o puedo quedarme en la neutralidad de ir replicando la acción de la o el hermano mayor, ¿no? Entonces, aquí la terapia familiar narrativa nos va a ayudar a ir expresando y a ir revisando estos mandatos de género y cómo la unicidad y la integración de cada uno de estos factores van a ir como que coordinando también la comprensión del hijo. Obviamente, algo que también se rompió mucho en esta estructuración y caso de familia es que ya no hay un aspecto comunicacional. E inclusive, no es lo mismo siempre, bueno, esta parte del lado consanguíneo no es lo mismo que un padrastro eduque a los hijos, porque uno va a haber una limitante, y es lo que también se recordó. No son mis hijos, entonces por tal, no tengo derecho a marcar límites o a estar tan tajante con ellos, ¿no? Entonces, siempre va a estar esta parte, y esto también queda mucho en esta parte de la PNL. Nos programamos esto, yo no son mis hijos, entonces yo no tengo por qué responsabilizarme a más sobre algo que yo no puedo controlar, ¿no? Entonces, pues sí, siento que eso también va a ser un tema muy importante. Si vas a trabajar con este enfoque, pues es como ir desmenuzándolo, ir viendo las estrategias, algunos métodos de intervención y también ir viendo los resultados. Algo que sí es también muy potente es como la familia trata también de acompañar a la familia. ¿Ok? Porque aquí también se mete en algo simbólico. Es como si mi papá me llama la atención y no le hago caso porque ya sé que es mi papá. Es diferente a si alguien ajeno me llama la atención, así es algo con quien ya tengo algo consensuado, ¿no? Entonces, es como que ir revisando también eso más ahí, pero sí me parece un tema muy interesante, un tema muy potente y el ver los resultados, y si son favorables, pues ahí se va a dar cuenta pues prácticamente como la psicología dentro de la estructuración familiar siempre abona y construye algo que puede ser positivo o negativo o puede quedar en un proceso de trabajo, ¿ok? Entonces, me parece un tema también muy interesante para poder encaminar y poder ir como que interactuando, ¿ok? ¿Algo más que quiera comentar, maestra Anaí? Con eso cierra esta parte integrativa del caso que quiere trabajar. Solo, sería eso. Ya Perfecto, cualquier maestra. duda, pues así, ya, por Claro, vía. ya por mensajito y en el foro, pues ahí voy a estar al pendiente. Muy bien. Maestra Lupita, por última, también como que quisiera escucharle en esta parte de si ha revisado el caso que va a trabajar en esta parte del programa de intervención, qué es lo que está revisando usted dentro de esta práctica de la psicología familiar. Hola, hola.
Sí, ya habilitó su micro, maestra Lupita. Ok. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se entrecorta un poco, maestra Lupita. Ahí ya la escuché. ¿Me escuchan? ¿Sí, me Sí, ahí la escuchan? escuchamos. Sí, la escucho, maestra Lupita. Bueno, a mí me llamó la atención el enfoque mental de Reicher, creo que así se pronuncia. Siento que se me hizo el más adecuado de todos porque en este enfoque habla del problema. Arroja, arroja um, creo que en este enfoque se me hace muy completo porque origina el problema. Por ejemplo, en los adolescentes con violencia, creo que profundiza más el origen cuando se crea el problema, dónde se crea el problema, analiza las situaciones, cómo se origina la situación de la problemática de los adolescentes. Siento que ese sería como el enfoque que más me interesó a mí. Ok, maestra Lupita, y por ¿Sí, sí me tal, escuchan? sí, sí la escuchamos, maestra Lupita. Por tal, ¿usted trabajaría con qué tema? ¿Algo de comportamiento, algo de alguna alusión a alguna sustancia nociva? ¿O qué situación de mi intervención trabajaría? ¿Cómo? A ver, bueno, sí tiene algo dentro de la intensidad del audio, maestra Lupita, pero bueno, esta parte del modelo técnico dentro de la función mental, que prácticamente nos dice Research, es como la identificación tajante del problema, ¿no? Que es lo que nos habitualiza también para ir resolviendo el conflicto dentro de lo que yo estoy observando y analizando. Es una terapia familiar dentro de esta función mental muy integrativa. Entonces, aumenta la conexión complementaria de la tipología dentro de la función y pues prácticamente es entre ellas reconocer el problema, anclar el problema, solucionar el problema y anclarlo dentro de una conceptualización más unificada. Algo interesante dentro de esta parte o este enfoque es que prácticamente nos da una interacción dentro de la función de lo que está originando pues prácticamente el problema, ¿no? Va dando un foco y un tratamiento acerca también de lo que podemos hacer nosotros para intentar resolverlo. Obviamente, esta va a ir directamente con el problema, no va a ser tanto humanista como un enfoque comunicativo que es comentar, trabajar, desenvolver, luego accionar. Esta es un poquito más directiva sobre identifico el problema, empiezo a ver lo que voy a hacer, empiezo a aplicar, empiezo a ver resultados y si se solucionó, pues qué genial, ¿no? Entonces, esta parte dentro de la estructura mental sí nos va dando una apertura dentro de lo que estamos identificando, ¿no? Precisa aspectos tales como esta parte de qué está pasando, cómo es la frecuencia, qué es lo que está desarrollando, qué significado está, cuál es la solución, ¿no? Es algo mucho más metodológico para poder atacar el conflicto o ir resolviéndolo de la manera más habitualizada. Entonces, maestra Lopita, si usted tiene tal vez una función de trabajo con comportamiento, con algunas funciones de sustancias nocivas o un tema de violencia, pues ahí puede trabajar mucho esta función mental para ir como que estructurando mucho la apertura al cambio, la apertura a lo que podamos ir como que resolviendo y más que nada cómo vamos prácticamente dentro del enfoque mental trabajando la estructura metodológica unificada con la o el, pues prácticamente alumnado, ¿no? Entonces, también aquí es importante que podemos ir rescatando pues un reencarnamiento que es prácticamente lo que se va a ir logrando de una manera efectiva. Esta parte nos va a dar como una solución pues, que se va intentando dentro de la estructura de la familia y más que nada es como nosotros vamos identificando también el miembro de la familia y como eso también da un aspecto de satisfacción y lógicamente una integración más amena dentro del contexto familiar. Entonces también eso es muy relativo, es algo muy intensificado, pero sí es algo más metodológico, es algo más que va accionando dentro de la identificación del problema y se van buscando opciones y funciones a la resolución del conflicto, ¿ok? Entonces me parece también un tema, bueno, yo
la verdad, relativamente con los demás enfoques, me quedo un poquito más intensificado, como tengo mucho este enfoque humanista, veo como la suavidad y la integración también para poder ir anclando desde la empatía, desde la asertividad y la integración de conocimientos cada uno de estos aspectos. Este es un poquito más dentro de lo comportamental, dentro del psicoanálisis, pero más es desde la puntualización acerca de lo que nosotros podemos trabajar dentro de un aspecto que está influenciando o afectando la integración o problema educativo, ¿no? Entonces, sí, me parece un tema muy interesante. Si se va a trabajar con temas de violencia, adicciones o alguna función que esté alterando mucho, pues prácticamente la capacidad de la o el alumno. ¿Ok? Más sin embargo, pues cada una de ellas tiene un desenvolvimiento. Algo también, bueno, maestra Lupita, no sé si quiera comentar algo más dentro de esta parte. Dentro del enfoque mental, pues también se puede ir trabajando mucho en la metodología de también las puntualizaciones de las y los demás. Pero obviamente lleva un crono, lleva una sistematización y también lleva un orden también de trabajo. ¿Ok? Entonces, maestra Lupita, no sé si tenga algo más que comentar, alguna duda o sistematización sobre su programa de intervención. No, profesor, no tengo ninguna duda. Ok, maestra Lupita. Bien, entonces, algo que también ustedes pueden hacer, maestros, es la distribución de cada una de ellas. Pueden jugar con alguno de los modelos. La verdad que son modelos en donde podemos ir adaptando y también cronológicamente desarrollando las potencialidades de lo que queremos trabajar. La intención y objetivo de esta materia de la psicología de la familia, pues prácticamente queda en cómo nosotros como orientadores educativos podemos intervenir de la manera más adecuada con las diferentes situaciones que se vayan presentando con nosotras y con nosotros, ¿no? Entonces, por eso se usan las vivenciaciones dentro de esos modelos, dentro de la conexión y la revisión introductoria acerca de qué es la familia, cómo se conforma, qué pasa con la condición con los hijos, qué pasa si hay divorcio, qué pasa si no hay matrimonio, ¿no? Para poder ir como que aperturando mucho el campo conectivo dentro de lo que podamos ir trabajando. Prácticamente cada una y cada uno de ustedes tiene una experiencia individual, tiene un enfoque de crecimiento individual en función a la familia en el cual se fueron desarrollando. Hay un tema que ya, pues ahí ahorita lo aterrizo rápido, que es la de la estructura socioeconómica, emocional y cognitiva de las y los pequeños, que también es un tema muy importante. Les mencionaba yo, es diferente el tipo de aprendizaje de un pequeño que tiene papá y mamá con buenas condiciones económicas a un pequeño que está viviendo en pobreza, pero que le batalla también para estudiar. Es diferente cómo va a crecer un niño, inclusive aquí entra lo relativo, por eso les digo que es un juego muy alternativo de todo lo que puede pasar. Si un joven crece en condiciones económicas muy estables, va a tener apertura y acceso a muchas cosas, ¿no? Positivas y negativas. Pero también lo mismo pasa con una situación de un joven que tal vez crezca, con carencias, porque va a batallar y va a hacer todo lo posible por conseguir algo que a él le agrade, ¿no? Entonces, también aquí entra mucho la función afectiva, la emotiva y toda esta parte del proceso cognitivo. Si vemos que hay un alumno o un pequeño que sí tiene acceso a todo esto, pues le van a poder pagar cursos de aprendizaje, va a aprender, su sistema cognitivo va a aumentar, al de un pequeño que tiene carencia económica, ¿no? No va a tener este acceso, va a tener que ir pues, prácticamente explorando su campo de aprendizaje y por ende también relativamente va a pasar todo esto. Pero ojo, aquí también viene la comparatividad. A veces quienes no tienen nada valoran mucho lo que tienen al día de hoy y quienes lo tienen todo, pues dejan a un lado todo lo sistematizado porque me lo da mamá y papá y se vuelven pequeños o jóvenes conformistas, que no les importa sacar un 6 porque papá me paga no sé qué, una colegiatura y toda esta integración dentro de la función económica, ¿no? Que esos son puntos también muy vivenciales y muy estratégicos para poder retomar. Muy bien, bueno, quería retomar con eso, quería escuchar un poquito acerca de estos proyectos que están pues, prácticamente presentando. Nos queda un minutito de clase, entonces antes de que se cierre, me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario. No, maestro Cuauhtémoc, maestra Anaí, maestra Isela.
No, perfecto. Entonces, nos estamos viendo pronto. Espero que me manden pues algunas indicaciones a mi número personal si tienen dudas para poder acompañarles en el transcurso de la semana. Pues me despido de ustedes esperando que pues las clases hayan sido muy amenas, de que todo ha sido muy expositivo y ante cualquier cosa o comentario pues quedo a sus atentos.